En Radio Bolivariana estamos presentando la otra historia con el profesor Memo Ángel José Guillermo Ángel. Hoy nos habla sobre la vida y la obra de Voltaire. Luego, como era un gran cínico, Voltaire escribió una novela que es famosa, pues El Cándido, ¿cierto? Donde hay un personaje que es el doctor Pangloss. Aquí alguien en El Espectador, Paneso. Paneso Robledo. El doctor Paneso Robledo se firmaba Pangloss. como Pangloss, ¿cierto? Pangloss, que aparece en El Cándido, ¿cierto? Cándido se encuentra con su profesor y se lo encuentra todo torcido, desdentado, lleno de pestes. Y entonces aparece viéndolo ahí y le dice: ¿usted qué le pasó, hombre? No, que me pegaron una sífilis. ¿Usted qué se le pegó? Fulano, Perencejo. Y se van en toda la cadena hasta que llegan a Colón, ¿cierto? Y como Colón fue el que contagió a toda esta gente para que el doctor Pangloss llegara a semejante estado. Y entonces de todo ese mal, en lugar de emprenderla contra Colón, dice: pero de todas maneras a Colón le debemos el chocolate y le debemos un montón de cosas, lo que hace que este mundo sea el mejor de todos, ¿cierto? De todas maneras es el único mundo posible y al ser lo único que tenemos, hay que buscarle algo bueno, ¿cierto? Algo bueno. Entonces esa teoría del Cándido, el hombre que entiende el mundo como el mejor de los mundos posibles, le sirve a él para hacer una serie de burlas a los que pregonaban la felicidad por fuera de la practicidad, ¿cierto? Porque si hablamos de un hombre práctico, ese hombre fue Voltaire. Y si bien, como decíamos al principio, Voltaire no es un gran filósofo, si es un producto claro de la Ilustración, y la Ilustración proponía dos cosas fundamentales: utilizar la razón para ver el mundo y utilizar la razón para manejar el mundo. Y aquí hay una cosa que es muy interesante en la vida de Voltaire, que Voltaire fue un gran negociante, ¿cierto? Un hombre que dejó una gran fortuna, ¿cierto? Un hombre que se dice, muchos historiadores dicen que hacía negocios raros o turbios, como... ¿cierto? Pero que fue un gran especulador, utilizó los principios económicos de Adam Smith para conseguir dinero, ¿cierto? Y era tremendamente claro en eso, porque le estaba demostrando para qué servía el progreso, ¿cierto? Y entonces, a pesar de que tenía épocas en que era muy avaro y todo esto, también tuvo épocas donde regaló dinero. Entonces él decía: yo tengo el dinero como medio, es un gran medio para yo hacer lo que me dé la gana. Esto fue una cosa importantísima, y él siempre, y eso pues, eso le da otro lugar en la historia, el hombre que no tiene los bienes como fin, sino como medio para poder lograr ser independiente de cualquier grupo. Entonces por eso dijo lo que le dio la gana, escribió lo que le dio la gana, se enfrentó a las monarquías y todo porque sabía que tenía cómo responder. Entonces por eso fue un gran negociante y un gran demostrador de que la Ilustración servía para crecer económicamente, ¿cierto? Que de alguna manera ya era la tesis que había propuesto Locke, donde un trabajo ordenado y debidamente planeado necesariamente tiene que llevar a la bonanza, ¿cierto? Y era lo que hacía Voltaire. Voltaire sabía manejar dinero, sabía invertir dinero, sabía del valor que tenían las cosas, y eso lo hizo un hombre tremendamente rico, altamente rico, lo que le permitió no solamente pensar como él quiso, sino codiarse con las realezas, moverse por lo mejor de Europa, vivir en las condiciones que él quería vivir. Esto, por ejemplo, es uno de esos detalles que se conocen muy poco de Voltaire, y al mismo tiempo para ilustrarse, ¿cierto? Para tener claro de que la ilustración, la inteligencia,
era algo que estaba muy ligado a las mismas condiciones de vida, ¿cierto? En este sentido, se enfrentaba también con Rousseau. Mientras Rousseau creía en el hombre, en todos los hombres, Voltaire no. Voltaire creía en unas minorías que manejaban una estética, que manejaban una forma de pensar y que se enfrentaban a otros ideológicamente sin recurrir ni a las armas ni a nada, sino a grandes discusiones. De hecho, parte de la gente que lo dio en la discusión, ¿cierto? O sea, grandes alegatos como Joseph de Maistre, por ejemplo, que escribió de todo contra Voltaire, pero tratando de rebatirlo, no condenándolo porque sí, sino que de tal manera generaba ideas, ¿cierto? Lo mismo que pasó con Rousseau, se enfrentaban ideológicamente, mientras Rousseau planteaba esta masa que se podía unir para progresar, Voltaire decía, no, la masa no, eso es por emociones, por egoísmos, son unas minorías las que se ponen de acuerdo, son unas minorías las que tienen una forma de pensar, es la élite, ¿cierto? Y eso también, pues, hizo que algunos gobernantes europeos lo tuvieran muy bien visto, a Voltaire, como Federico de Prusia, por ejemplo, que además Federico de Prusia también estaba enfrentado con el cristianismo, y esto hizo que durante un tiempo los dos prácticamente elaboraran teorías sobre la practicidad del Estado, el Estado como un elemento práctico y los gobernantes como unos príncipes paternos que a través de su conocimiento sí controlaban el Estado, pero al mismo tiempo le permitían progresar a ese Estado, ¿cierto? Entonces con Voltaire nos encontramos, como decía ahora, esa idea de ese hombre liberal y al mismo tiempo conservador y tendiente a la aristocracia, que veía en que la razón era el único elemento que podía unir al mundo y a los hombres, porque la razón, cuando es científica, no tiene discusión. Entonces nadie discute ni se va a ir a una guerra porque yo digo que 2 más 2 son 4, usted dice que es 5, no, llegamos a la conclusión de que es 4, ¿cierto? Dentro de todo este mundo de Voltaire, yo creo hay 3 cosas que son importantes. Primero, Voltaire, igual que Rousseau, y de pronto por eso se enfrentaban con Rousseau, eran más escritores que filósofos. Eran más escritores que filósofos, siendo más escritor, pues obviamente Voltaire, lo que les permitía idear mundos y colocar todas sus opiniones sin temor a contradecirse. Porque alguien dice, no, es que Voltaire a veces se contradice. Sí, claro, porque es un escritor y en sus novelas y en sus cuentos plantea lo que sentía en ese momento, ¿cierto? Que además es parte de la tesis del relativismo político de él. No se puede leer o la política o una idea política no se va a dar a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Esa idea tiene que cambiar. Es las costumbres, la moral la que se encargará de cambiar el tipo de situaciones, ¿cierto? En ese sentido era interesante. El segundo, que Voltaire siempre expresó la historia, él se imaginó lo que quiso. Ahora hay que tener en cuenta que durante la Ilustración todos eran novelistas imaginándose el origen del hombre. Entonces Rousseau se imaginó como el hombre, Spinoza también se lo imaginó, y obviamente cada uno tenía como una pequeña novela de lo que había sido el origen del hombre. El mismo Hobbes se lo imagina, y a través de eso monta pues todo un cuestionamiento a la moral, pero con base en una invención, ¿cierto? Para Voltaire, la moral era una construcción humana, el mayor logro que había alcanzado después de ver la naturaleza, de racionalizarla, de usar de esa naturaleza lo mejor posible. Eso había generado una moral. Ahora esa moral era cambiante, pero siempre buscando lo mejor para el hombre, porque el hombre tenía como objetivo básico descubrir, vivir mejor y
llegar al mayor bien, que sería huir del dolor, ¿cierto? Eso pues. Y hay otro elemento en Rousseau, en Voltaire, muy particular, y fue el desprecio por todo aquello que no se pudiera demostrar. A pesar de que nunca fue ateo. Y aquí hay una cosa que es muy interesante. Voltaire siempre defendió, como decíamos ahora, el deísmo. O sea, hay un ser superior que es el que ordena esto y no permite cometer errores. El que comete errores es el hombre, ¿cierto? Pero dentro de la naturaleza, ese gran ingeniero no permite cometer errores. Pero el hombre sí comete errores, ¿cierto? Comete muchos errores y a partir de ahí, por ejemplo, uno de los grandes errores es el ateo. Porque el ateo no generaría moral, no generaría costumbres, en tanto que las religiones sí. Y entonces ahí es donde hay las contradicciones de Voltaire, que atacaba una institución, pero después decía, no, pero sin embargo la moral, la estructura, esto, es lo que hace que la gente nos enfrente. Si esta estructura no existiera, la gente se estaría matando, porque esa estructura que organiza las sociedades es también la que demuestra e impone criterios de verdad, ¿cierto? Entonces Voltaire se gana el mundo esa posición en la historia porque es el típico hombre de la ilustración, es el gran ilustrado, así como Da Vinci fue el típico hombre del Renacimiento, Voltaire fue el típico hombre de la ilustración, un gran lector, un hombre que se hizo preguntas, un hombre que buscó y abanderó el progreso, un hombre que dijo, no, nosotros no somos el centro de la verdad, también hay que buscar otros centros, a ver qué han dicho. Hoy en día filósofos como Richard Rorty pues diríamos que pensaban como Rousseau. Freud pensó de alguna forma como Voltaire, Freud pensó de alguna forma como Voltaire, Russell pensó de alguna forma como Voltaire, o sea, hay unos grupos élite que tienen como fundamento el progreso y ese progreso es lo que logra el desarrollo del mundo. Ahora es un progreso que tiene que definir con leyes científicas, con leyes realmente ilustradas, entendiendo la ilustración como esa verdad nacida del conocimiento y no de la especulación, ¿cierto? Que eso es importante. Ahora yo creo que ya para concluir, a Voltaire le debemos una cosa muy interesante y que de pronto influyó mucho en él, así como influyó mucho Montaigne en la mentalidad de Voltaire, y fue el Renacimiento. A él fue el que le puso la palabra renacimiento al Renacimiento. Claro que otros dicen que fue dentro del mismo Renacimiento cuando se crea la palabra, pero en ese renacimiento él veía ya no un renacimiento de las ideas, sino un renacimiento de la razón. Por eso él se imaginaba una historia fundamentada en hombres muy razonables, tremendamente razonables, que desde el principio se dieron a la idea de progresar, no como lo que sostenía Rousseau, que era un hombre que estaba en estado salvaje, sometido a sus propios egoísmos. Por eso Voltaire se burlaba tanto, no es que usted no habla y no hay cosas que van contra la raza humana, porque los vuelve animales. Yo creo, decía Voltaire, de que el hombre nunca, siempre se diferenció del animal en que tuvo como meta básica progresar para huir de todo aquello que le causaba miedo y dolor. Ha sido La Otra Historia, el programa del profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para la emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, la vida y la obra de Voltaire.